Buenas noches, familia. Qué lindo y qué privilegio que tenemos esta noche de poder compartir una vez más este programa que le hemos denominado El Origen, de cada viernes. Es un clásico ya de la Iglesia Bethesda, El Origen. Y el día de hoy tenemos un riquísimo tema que vamos a hablar con respecto a las misiones. Y nos acompaña, de hecho, Nancy hoy también está conmigo, como cada viernes. Ya está el equipo completo, Sergio. Sí. Te extrañamos el viernes pasado. Exactamente. Y qué buena semana que estamos teniendo. Ustedes tuvieron el Congreso de Hombres y mañana sábado a las 4 de la tarde tenemos un programa especial, el Congreso de la Familia MBI. Así que todos a las 4 de la tarde por las redes están ahí los links, pueden ingresar para que todos juntos podamos ser bendecidos. Sí, no se puede perder ese congreso que va a estar realmente excelente con la cantidad de personas que van a estar compartiendo la palabra del Señor, así que va a ser de mucha bendición, Nancy. Una semana muy linda, muy rica, y qué bueno que hoy podemos entrar a tu casa nuevamente. Gracias por estar ahí, gracias por cada mensaje, gracias por el compartir, para que otros puedan estar sintonizados en lo que estamos hablando como iglesia, nos estamos preparando como iglesia y conocer más del Señor. Así es. Si usted se perdió algún programa de estos, acuérdese que están en las redes y puede verlo. El viernes pasado, Nancy, fue excelente con don Pablo, una linda charla, así que no se lo puede perder. Y hoy también vamos a estar compartiendo algo muy lindo, Nancy. El tema de hoy, Sergio. El tema de hoy, le hemos tratado de poner un subtítulo como hacemos siempre, y bueno, lo vamos a llamar Hasta lo último de la tierra. Vamos a hablar sobre las misiones. Y justamente queremos partir del libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor nos dice así: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para esta ocasión, Nancy, tenemos, la verdad, el privilegio que nos pueda acompañar el pastor Pablo desde México, que, bueno, ustedes lo conocen, es parte de la casa, pastor nuestro también. Así que vamos a estar presentándolo, Nancy. Y creo que desde México, porque le agarró ahí el tema pandemia, y gracias a Dios que le agarró en esa zona, porque si no, no sé desde dónde nos tendríamos que comunicar. Cierto. Así que damos la bienvenida al doctor Pablo Mancewicz, que esta noche está con nosotros. Gracias por este tiempo, pastor. Gracias, pastora Nancy, pastor Sergio. Qué lindo poder estar juntos en familia. Y sí, cuando México comenzó a cerrar sus aeropuertos y sus fronteras, gracias a Dios estaba adentro, tenía muchos viajes y una agenda bastante apretada que gracias a Dios no se pudo llevar a cabo porque quedé en México, que es el lugar, mi asignación primaria es México. Y bueno, y lo último de la tierra es lo que el Señor tiene para todos nosotros, ¿no? Y me sumo mucho al tema, por eso accedí a esta invitación, hablar de misiones. Yo estoy convencido de que todos nosotros, todos somos misioneros. El Señor nos salvó para hacer esto. Entonces, qué lindo poder platicar de algo que es muy cercano a mi corazón y que me gusta mucho hacer. Qué bueno, pastor. Sabemos que tiene un corazón misionero. De hecho, nos acordamos mucho recién con Nancy y con otros más que están aquí. La canción que cantábamos muchas veces, Quiero ser luz a las naciones. Las palabras de esta canción marcaron muchas personas, en especial a nosotros también, y bueno, queríamos también partir de este punto, ¿no? Sí, y somos, créanme que somos, incluso en este tiempo en que no podemos, no sé, volar en aviones o viajar en autobuses, transitar libremente las carreteras. Somos, porque de esta manera que estamos reunidos en distintos lados de la pantalla, en distintos
usos horarios, entonces podemos hablar de las cosas del Señor, podemos orar como cada mañana, podemos, como va a suceder mañana, en tener un congreso internacional. Es increíble cómo el Señor nos ha estado llevando a las naciones, aún desde nuestra casa, ¿verdad? Sí, exactamente, Nancy. Y nuestra preocupación en este tiempo era misiones en la pandemia. ¿Cómo hacer misiones? ¿Se cortó el trabajo misionero? ¿Cómo hacemos misiones en pandemia, en esta nueva normalidad, por así llamarlo? Bueno, no es que alguien escribió un libro sobre esto, creo que todos estamos aprendiendo cómo testificar en la pandemia, cómo ir al culto, cómo ofrendar y diezmar, cómo atender a la gente, cómo visitar a la gente, cómo dar consejería o orar por la gente a través de plataformas virtuales. Ya veía venir yo, por lo que entiendo algo de epidemiología, ya veía venir este tema. Y ya nos estábamos preparando. De hecho, la agenda para este año era una agenda tentativa con opción A, B, C y D. Porque, bueno, esto explotó en China a fin del año pasado. Y gracias a Dios, teníamos que estar también ahí. Y se cerraron los aeropuertos y nos dijeron, no vengan, que se cerraron los aeropuertos. Yo estuve en India este año, todavía a principios del año, alcancé a llegar y así como una cortina se bajó la cortina de los viajes, pero ya lo veíamos venir. Entonces, esta mañana estuve con los hermanos de la India, estuve con pastores del norte de la India, de la región de Delhi, con pastores de Nepal, con pastores de Bután, ¿sí? Parece que estoy hablando en lenguas, pero son países, ¿no? Pastores del Reino Unido, un pastor de Portugal, son todos hermanos de la India que están en otros lugares y sobre todo en esto. Y estaba enseñándole un tema que es clásico para nosotros, que lo teníamos en la escuela de misiones cuando recién habíamos comenzado. Le estaba enseñando el Evangelio de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan. Y me llamaba la atención porque yo estoy aquí en México y ellos están allí cada uno en su país con distintos celulares. Ya ve que por Zoom a veces aparece que si es iPhone, es Motorola, lo que sea. Lugares muy humildes, teléfonos celulares muy humildes, porque le veo la marca. Y ahí estaba yo dándole una clase de instituto bíblico. Me pasé la mañana mía, la noche de ellos por la diferencia, enseñándoles. Entonces, creo que hay algo bueno que hemos hecho en el tiempo que teníamos que hacer, que es tejer relaciones personales. Los hermanos de la India ya me conocen, yo los he recibido, ellos me han recibido. Tenemos un contacto muy lindo. Esto de la pandemia es algo momentáneo que lo superamos a través de la tecnología, pero la relación personal ya está, como tengo la relación con ustedes, ¿verdad? Y que aunque estamos a la distancia, estamos unidos. Entonces, lo único que necesitamos es una plataforma para vernos y platicar, pero la relación, que es una relación del reino, está. Entonces, yo veo que la pandemia no ha podido destruir eso. Nos ha impedido vernos personalmente y darnos un abrazo, pero no sé, aunque nos veamos hoy, no nos podríamos dar un abrazo por las limitaciones al contacto físico. Pero esas relaciones, como son relaciones del reino, basadas en el reino de Dios, que es inconmovible, esas relaciones permanecen. Y es lo que estamos aprovechando para llegar a todo el mundo. Con este tema te hago una pregunta, personal. ¿Se aceleró el trabajo misionero? Porque antes, teníamos que esperar los tiempos del avión, de poder llegar a cada lugar, y hoy, tal vez con esto de la tecnología, tenemos más alcances más rápidos al trabajo, en el caso de ustedes, que es Misión Base,
con los distintos lugares que están ministrando? Obviamente lo mejor es el contacto físico, porque hay un elemento de impartición que es muy importante, ¿sí? El Señor Jesús vino a la tierra, aunque podía haber mandado un ángel o un holograma de sí mismo, pero vino a la tierra porque el contacto físico, el vernos, el comer, el orar juntos, el ministrar, hace algo, coagula algo que de otra manera es muy, muy flojo. Esto es lo mejor que tenemos después de lo otro, ¿sí? Y por eso yo les animo siempre a todos a perseverar. Los domingos, si no pueden ir a la iglesia, vayan, súmense a lo que su iglesia está haciendo. Si es un autoculto, como hemos hecho aquí en Querétaro hace un par de semanas, si es una transmisión por Facebook, si es un curso de discipulado por Zoom, súmense, porque es lo segundo mejor, pero lo primero mejor es el contacto físico, porque realmente somos portadores nosotros, ¿sí? No es el mensaje. Yo estaba enseñando hoy cosas que pueden conseguirlo mejor en un libro, o hay cursos en YouTube, pero lo importante para ellos es que yo soy quien se lo enseña, y para mí es que ellos están ahí, mis hermanos por quien yo oro, ofrendo, visito, preparo la clase. La razón que comenzamos este instituto bíblico allí es porque en noviembre de este año, o sea, dentro de un par de meses, ya teníamos que estar ahí. Habíamos ya apartado una base de Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones para tener 2 semanas intensivas en el norte de la India. Y ya todos estos hermanos iban a bajar de Nepal, del Tíbet, de Bután y de toda la India, iban a converger ahí, y por 2 semanas intensivos, de la mañana hasta la noche, lo íbamos a tener ministrando, ¿sí? Se cortó eso porque, bueno, logísticamente en este momento no es posible. La relación no se cortó, el deseo de ellos no se cortó, el deseo mío de estar ahí y de enseñar no se cortó. Entonces, sí lo estamos haciendo, pero anhelo tanto la parte de contacto físico, la parte de estar ahí, la parte de saludarse, abrazarse, olerse, reír, porque ahí está el reino de Dios también, ¿sí? Ahí está el reino de Dios. Por eso no nos tenemos que tampoco llevar mucho de que, bueno, este video de YouTube ha sido visto X cantidad de veces. Eso es información, pero el ministerio en persona es transformación. Por eso una de las cosas que yo, para contestar la pregunta, una de las cosas que no me gusta es cuando la gente dice, hemos encontrado una nueva manera de hacer misiones. No, encontraste una manera de llevar tu imagen o información o un curso, pero Jesús nos mostró la manera de hacer misiones, que es ir y encarnarse en un lugar, encarnarse en una cultura, convivir y derramarse, ¿sí? Y eso yo no creo que se supere por el mejor de los medios digitales que tengamos. Las misiones no tienen nueva normalidad. Las misiones siguen siendo misiones a la manera que Jesús nos mandó. Exactamente. Ahora estamos todos tratando de buscar alternativas, pero la manera en que el Señor nos mandó es que un cristiano comparte a otro, ese otro recibe el Evangelio, la buena noticia, y a su vez la comparte a otro, ¿sí? YouTube está llena de millones de prédicas, millones de testimonios, millones de cosas buenas y malas, ¿sí? Pero nada reemplaza a que una persona vaya y le diga a su amigo, he encontrado la salvación, he encontrado lo que he buscado por mucho tiempo, y eso es lo que nos hace misioneros, ¿sí? No el hecho de que mi imagen de repente estuvo esta mañana en la India, ¿sí? Porque ellos, después de verme a mí, podrían, si querían, haber bajado un video en YouTube, que hay muchos en el idioma de ellos, ¿sí?
lo que hace que seamos misioneros es que la persona hace clic con otra persona, con su compañero, con su amigo, con su vecino, con su familiar. Hay un punto de contacto, hay una plataforma de empatía y hay una transmisión, ¿sí? Una transmisión que no se puede hacer de otra manera, ¿sí? Y esa transmisión del Evangelio no es solo la transmisión del concepto, ¿no? Le aterrizo 3, 4 doctrinas y lo maté con ese argumento y no le quedó otra que entregarse al Señor. No, es la transmisión de algo mucho más sobrenatural que tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, miren, no se vayan de Jerusalén, esperen la investidura del poder de lo alto, me van a ser testigos, una vez que sean llenos del poder del Espíritu Santo, como leyeron recién, van a ser testigos ahora en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos nosotros los portadores. De hecho, nosotros somos la buena noticia, ¿sí? Porque le decimos, mira, me pasó a mí, te puede pasar a ti. Yo tengo esperanza, tú también puedes tenerlo. Yo soy hijo de Dios, tú también lo eres. Nadie te lo dijo, pero yo te lo digo. Entonces nosotros no solo llevamos noticias, pero somos una buena noticia para ellos. En dirección a lo que está diciendo, pastor, déjenos en claro, hay muchos jóvenes que quieren ser misioneros, matrimonios. ¿Quiénes pueden ser? Algo nos estuviste diciendo recién, pero déjanos en claro quiénes pueden ser misioneros y cuál es el mensaje que tienen que llevar. Bueno, esa es muy linda pregunta, ¿no? Porque es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Sí. Porque hay gente Entonces, que, perdón, pastor, ¿no? Porque hay gente que no se cree con las capacidades o es para otras personas o hay que viajar muy lejos para ser un misionero. yo me crié, pastor, me crié con un concepto que circulaba en las iglesias en ese tiempo del llamado, que tenías que tener un llamado. Tener un llamado significaba que en algún culto algo sobrenatural venía, no sé, una palabra, un rayo que te pegaba, un super profeta que te apuntaba. Entonces, ahora sí tenías el llamado. Y si no tenías eso, pues no tenías la certificación o la credencial, ni siquiera para testificar, ni para abrir una célula, ni para hacer nada, porque no tenías el llamado. Así se entendía en esa época. Y nos costó un poquito salir de eso y darnos cuenta que si el Señor nos salvó es porque ya estamos llamados. A lo que Él predestinó, a esos también llamó, ¿sí? Para que seamos hechos conforme al Señor. Entonces, si el Señor ya nos conoció y ya nos salvó, esa es la prueba de tu llamado, ¿sí? Entonces, una vez que yo entendí eso, dije, bueno, lo que tenemos que hacer es que el cristiano entienda que ya es un misionero, que ya es un ministro. Comenzamos a hablar de cada casa es un templo, cada cristiano es un ministro, ¿sí? Y claro, nosotros venimos de una cultura, la cultura argentina, donde usamos la ley del balde de cangrejos, ¿no? De la cubeta de jaivas, como dicen aquí, el balde de cangrejos. Es decir, cuando un cangrejo parece que quiere salirse del balde, los otros lo agarran y lo tiran para abajo. Entonces, costaba mucho porque cuando alguien decía, pues yo voy a creer que el Señor me llamó y comenzaba a predicar, muchos te decían, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué lo haces? Y eran los mismos cangrejos, como tú, pero te tiraban abajo y ni ellos predicaban, ni tú predicabas. Entonces nos costó un poquito salir. Yo creo, si te acuerdas, Pastor Sergio, éramos jóvenes y éramos un poco revolucionarios, entonces nos creímos. O sea, éramos creídos. Y a veces es bueno creerse. Entonces hicimos la escuela de misiones, comenzamos a salir por los barrios. ¿Te acuerdas cuántas misiones se abrieron? Pero misiones hasta en lugares ridículos, pero lo habíamos. Y muchos de esos hoy son iglesias. Y los que se habían creído que Dios sí nos había llamado, aunque nadie daba 5 por ellos, hoy son los pastores. ¿Sí? Entonces, comienza por que el cristiano sepa. Y para que sepa se lo tenemos que decir, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esto es la palabra de Dios.
tú eres un ministro, tú eres un siervo de Dios, tú eres un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Esos ministerios ya fueron dados a la iglesia, ya los tienes, ya están ahí. Yo lo veo en mi vida, un día enseño, otro día pastoreo, otro día evangelizo, otro día apostolo, otro día profetizo, porque no se trata de que, ay, qué título te tocó, se trata de que está en ti, que el Señor te llamó, que el Señor ya dio esos dones y solo tienes que creerlo y creértelo en el sentido de que creer que Dios está haciendo una obra en ti y comenzar a hacerlo. Entonces, por eso decía yo lo de qué fue primero el huevo o la gallina, porque yo creo que fueron las dos cosas al mismo tiempo, el llamado junto con el nuevo nacimiento, el llamado junto con el cristiano. No es que primero el cristiano y después el llamado, es que van juntos. Si Dios te salvó es porque tiene un llamado, es decir, tiene una tarea, una asignación, y solo puede ser alguien que obedece el llamado o que desobedece el llamado. No hay otra opción. Sí. O estás obedeciendo o estás desobedeciendo. Y quería agregar, un día, pastor, usted es pastor, otro día es maestro, otro día es evangelista y otro día cocina. También. Bueno, es la pandemia. Es la pandemia. Es la nueva normalidad. Lo que me pasa es que, y tiene base bíblica mi llamado cocinero, porque comencé a investigar un tema sobre la mujer que esconde una medida de levadura en 3 medidas de harina. ¿Sí? Entonces me di cuenta, bueno, esa levadura no es la comercial, esa es la levadura del pan de campo. Entonces me picó la curiosidad y como tengo yo una base profesional, podríamos decir, de microbiología, comencé a hacer pequeños experimentos y cultivos de hongos que son salvajes, que no son los hongos de la levadura de cerveza, sino que son salvajes. Y algunos me salieron mal, pero otros me salieron muy buenos. Entonces comencé a hacer pan con eso. ¿Sí? Pero todo tiene una base bíblica, no vayan a creer que no, es bíblicamente estoy haciendo el pan como una mujer que escondió una medida de levadura en 3 medidas de harina. Nosotros tenemos bueno, lo nuevo ahora, Sergio, es el pan de masa madre, así que ya esa masa madre ya venía desde hace muchísimos años atrás, mirá. Es así, y ahí hay una fórmula, porque si bien yo uso un cultivo, o sea, cultivo la masa madre en un recipiente y la voy alimentando, y bueno, me llevó varios meses de experimento hasta que me agarré una buena cepa, y sale muy bien el pan. Pero la manera en que nuestros antepasados hacían, nuestras abuelas hacían el pan, es que hacían el bollo, podríamos decir, de masa de pan, y le cortaban un pedazo, y ese pedazo lo dejaban para el próximo pan, y lo metían al horno. Entonces, la medida, la proporción es una medida de esto y 3 medidas de masa nueva. 3 medidas de masa nueva con una medida de masa vieja que contiene la levadura. Lo cual, si lo llevamos nosotros al campo ministerial, misionero, significa que uno de nosotros, ¿sí?, puede alcanzar satisfactoriamente a 3. Nosotros somos la medida de levadura y ellos son la nueva masa que necesitan ser leudados por el Evangelio. Nosotros pensamos que ser evangelistas es pararnos delante de millones de personas. Y esas son las profecías más buscadas, ¿no? Cuando el profeta te dice, te veo en un estadio, delante de millones de personas. Bueno, tú no eres Messi, ¿verdad? Sabemos que no va por ese lado. Pero muchos están esperando que le llenen el estadio para predicar y no se concentran en esos 3. Jesús lo hacía porque él tenía 3. Era él, y luego era Juan, Jacobo y Pedro. ¿Sí? Entonces él
y 3 más. Y luego, de esos 4, ¿sí?, cada uno a 3 más. Y esa es la multiplicación ideal. ¿Sí? No pienses en iglesias grandes, en células grandes, en grandes ministerios, estadios llenos. No. Piensa en esos 3 que el Señor te ha mandado a infiltrar, esos 3 que te mandó a leudar. Esa es la proporción ideal. Perfecto. Pastor, y recién dijo usted que somos el mensaje y realmente estamos muy convencidos, más que nunca antes, porque lo estamos experimentando este tiempo, el poder del Evangelio. O sea, de repente sentimos que tenemos como un empoderamiento de parte de Dios con el mensaje que estamos llevando. La persona lo escucha y hemos visto transformaciones realmente increíbles cuando permiten que el Evangelio llegue a las vidas, ¿no?, a sus oídos y lo puedan creer. Así que estamos convencidos con respecto al Evangelio este tiempo más que antes. Es verdad, pastor. Perdón que yo esté tomando mi café, no los veo a ustedes tomar su café. ¿Qué tenemos? Sí, y seguimos con este tema de que muchas veces esperamos el estadio lleno, la campaña evangelística, el hombre de poder que venga. Yo he visto, y eso es lo que te hace a veces salir, ver otras culturas. Estuve en países raros, donde uno dice, el Evangelio tiene que ser poderoso para funcionar aquí en esta cultura. Y tú lo ves, está funcionando. Funcionando en los países árabes y musulmanes, en países animistas de religiones ancestrales como países de África, lo ven. Y no está causando transformación porque vino un iluminado, un hombre de poder, una mujer poderosa, a hacer actos de poder en una plataforma. Es porque cristianos, simples cristianos, se animaron a poner en práctica la palabra de Dios. Leen la palabra, oran porque la palabra dice que oren, sanan los enfermos porque la palabra dice que tienen que sanar los enfermos, restauran, levantan, y todavía ellos no se sienten poderosos. Si tú le preguntas, dice, no, yo no soy fulano o fulana. Y tú ves que el Evangelio, ahí es poder, ahí está el Evangelio obrando, ¿sí?, a ras de piso, ¿no? A ras de piso. Y se va multiplicando, y se va multiplicando, y se va multiplicando por gente que se anima a hacer lo que la palabra de Dios dice. Y quizás ningún evangelista famoso vaya a esas provincias, esos pueblos, pero el Evangelio sí está funcionando. Al punto que yo digo que sí, yo sé de los países no alcanzados de la ventana 1040, todo esto lo entiendo, pero no he visto, de los lugares que yo he ido, y sí he ido donde hay cristianos porque me han invitado, no he visto muchos lugares donde el Evangelio no haya llegado. En todos lugares. Lo que pasa es que han llegado a veces, no sé, de una manera interesante. En un lugar llegan los católicos, en otro lugar llegan los cristianos coptos, que es una rama que se da en el norte de África. Se da eso. En otros llegan los presbiterianos, en otros llegan los bautistas, en otros llegan los pentecostales. Pero es el mismo Evangelio. Sí. Y es el Evangelio que está causando revolución en el mundo. Sí, vemos muchas veces algunas etnias que nos preguntamos, pero Dios puede fijarse en ello, o el Evangelio puede llegar, y como usted dice, pastor, estamos viendo cómo el Evangelio penetra hasta lo más profundo, hasta lo más oscuro, hasta lo más imposible. El Evangelio tiene poder. Y Sergio, y vemos también cómo este Evangelio está transformando familias, está transformando ámbitos de trabajo, ámbito de estudios, compañeros, amigos, este avivamiento que se está filtrando en la sociedad a partir de aquellos que están decididos a compartir, ¿no? Sí, así es. Este Evangelio y el poder del Evangelio no hay que buscarlo en los macro eventos, que sí está ahí, obviamente. Dios levanta, así como levanta apóstoles, levanta evangelistas, pastores, profetas, maestros,
y los usa en su tiempo. ¿Sí? Este fin de semana vamos a ver uno, Carlos Anacondia, que en Argentina fue impresionante, ¿no? Pero que no suceda en los macroeventos no significa que no hay microeventos de salvación todos los días. Hay que buscar. Son microeventos, micromanifestaciones del poder de Dios, del reino de Dios que está entre nosotros. Jesús dijo que para saber que el reino de Dios ha llegado, no busquemos las grandes cosas. Él dijo, si yo por el dedo, por un dedo, ¿sí? No la gran manifestación, pero el movimiento de un dedo echa fuera un demonio, dice, significa que el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces, si comenzamos a buscar, y eso es lo que a mí me ha fascinado de viajar y ver esas micro manifestaciones del reino de Dios en todas partes. Estuve hace unos años en el norte de Irak y ahí no se puede predicar el evangelio para nada. Pero estábamos en una casa y estábamos platicando mediante varios traductores y ahí veías una persona que estaba sola porque su familia lo dejó por causa del evangelio. Otro que como es periodista, es comunicador, si se enteran de que estaba en esa reunión, lo echan y si no, lo desheredan y un montón de cosas. Y tú los ves ahí perseverando, unidos, declarando el nombre del Señor. Micro manifestaciones del poder de Dios son tan importantes como las macro manifestaciones. Pastor, ¿y las características de un misionero? Bueno, que coma de todo, que no se queje, que aguante. No, eso es obvio. Eso es obvio. Todos somos misioneros, entonces mira que está a tu lado y es un misionero. Lo que necesitamos nosotros es tener la mente de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, hayan ustedes esta misma mente, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, tenía, su vida, su rango, su jerarquía, su honor, su gloria. No se aferró a eso, sino que se despojó. Y ahí nomás nosotros ya tenemos la primera. Nos despojamos. Sí, nos despojamos. Nadie va, bueno, hay gente que va, pero no les va bien. Nadie va con todas las regalías y todo el uniforme. Aquí viene el super profeta a evangelizar a esta bola de perdidos. No es así. Se despojó. Y estando en la condición de siervo, se hizo siervo. En forma humana, fíjese que no se puso el traje de fariseo, forma humana, vistió como todo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tienes cuántas características del misionero. Jesús, el perfecto misionero, se despoja, se hace igual a todos, se pone al servicio de ellos, se hace siervo, obediente. Yo pues estoy en el ambiente y conozco misioneros y misioneros. Hay misioneros que son desobedientes. Yo te lo puedo decir. Hay misioneros que son desobedientes porque tienen un problema con la obediencia. Y hay otros que son desobedientes porque son un poco locos, nada más. Y aprende pronto que en un país o en una cultura hay ciertas cosas que se hacen y que no se hacen. Pero la obediencia es una buena herramienta, es una buena virtud para cultivar en un misionero. Obediencia hasta la muerte. Y si te vas a las misiones y no regresas, y no digo que te mueras, y si te vas a las misiones y el Señor te dice aquí te quedas y estás en Madagascar como los pingüinos de Madagascar y no regresas, ¿sí? Y cuántas cosas. Yo creo que hay misioneros de turismo, algo así como turismo misionero, y hay gente que son misioneros y no se dan cuenta cuán misioneros que son. Estaba pensando en el programa que hizo la pastora Ana, mi esposa,
con la pastora Blanquita de allá de Tucumán. Una misionera. Y no lleva el título de misionera. No lleva el cartel diciendo, aquí hay una misionera. Y una misionera, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí nomás hay varias características en Filipenses 2:5 que podemos aprender. Estaba pensando en una frase que dice, Dios no nos llamó a ser famosos, sino a ser fieles. Y la fidelidad en el lugar donde estás, con lo que el Señor te está pidiendo ahí, tal vez es tu familia, tu mejor campo misionero, tus amigos, tus vecinos, y bueno, el Señor sabe cómo llevarnos tal vez a más, ¿no? Así es, pastor. La verdad que nos está enriqueciendo mucho con todo lo que nos está enseñando el día de hoy. Y sabemos que es un hombre que, bueno, visitó varios países y vio tantas culturas diferentes. Un misionero tiene un propósito definido cuando va y dice, bueno, voy a ver qué pasa, voy a ver cómo es. Antes de esta pandemia, bueno, vemos muchos que salen a misionar, y muchos, como hablamos recién, piensan que son turistas, ¿no? Pero llevan algún mensaje definido, ellos saben, usted que lo conoce mucho de este tema. Bueno, no quiero ser peyorativo con el tema de los turistas porque son útiles. Yo a mucha gente le dije, en vez de hacerte una vacación en, no sé, Acapulco, alguna playa, ¿por qué no vas conmigo a las misiones? Entonces ellos dicen, bueno, qué bueno, ¿no? Porque aman al Señor y van y por un tiempo están, no es un tiempo largo, quizás un par de semanas, bendicen, ayudan, apoyan, se vuelven sensibilizados. Hay hermanos que no han vuelto a acompañarme en un viaje misionero, pero siempre que se enteran, dan ofrendas para que yo lleve a esos lugares. Entonces, sí hay algo positivo de eso. ¿Sí? A diferencia de otros que están sacándose selfies, ¿no? Aquí con los pobres para que vean. Pero esos son los menos, ¿sí? Entonces, sí hay una utilidad, y yo le digo a la gente, nosotros ya estamos comprometidos con el reino. La mejor vacación para mí es salir y predicar el Evangelio. Así lo hemos hecho siempre, ¿sí? Salir y predicar, y los recuerdos que tenemos son siempre recuerdos de, no sé, de irnos, ¿te acuerdas, Pastor Sergio, a Tartagal, a hacer cosas? Sabíamos lo que hacíamos, creíamos que sabíamos, pero yo sí sé que Dios sí sabía, ¿sí? Y muchas veces Dios utiliza tu misma confusión para que tú digas que sí al llamado y te vayas, ¿sí? Y luego Dios es el que hace que todas las cosas ayuden para bien. Yo conozco gente que me dice, yo hace 20 años que tengo este plan, ¿sí? Y nunca lo hizo porque como es el plan de ellos, no se les da. Y hay gente que de repente dice, yo no sé por qué, pero agarré y me fui. Y ya Dios lo comienza a usar y comienzan a pasar cosas. Yo pienso que la comisión del Señor Jesús es muy, muy clara en lo que dice y en el orden. Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, hagan discípulos a las naciones. Lo primero que dijo es vayan, no dijo hagan un plan, no dijo hagan un presupuesto, dijo vayan. No es que está mal hacer plan, yo los hago, yo hago presupuestos, porque si no, ¿cómo haríamos lo que estamos haciendo? Pero el objetivo es ir, y muchas veces yo le digo a la persona, acompáñame. Yo veo que hay alguien que todavía no ha discernido bien lo que Dios quiere hacer con él, y le digo, acompáñame, no tienes que hacer nada, solo vamos juntos. ¿Te puedes pagar un pasaje? Acompáñame. Y yo me doy cuenta como en esos viajes Dios les comienza a hablar, les comienza a revelar, comienza a dar visión. Y todo porque cumplieron esa primera parte, ir, salir. ¿Sí? Entonces, yo digo que si no sabes, pero tienes un sentimiento, pégate con alguien que sabe un poquito más, pégate, acompaña a uno de los pastores un viaje misionero. Mira cómo es la cosa, mira si puedes comer lo que otros comen, si puedes dormir donde otros duermen, si puedes ir al baño donde ellos van al baño, ¿sí? Porque todo eso es para considerar, ¿no? Y luego, en ese lugar, el Señor te va a llamar.
¿Podría contarnos alguna experiencia que haya tenido en alguno de los viajes misioneros que hizo? Conozco un poquito el itinerario que ha tenido en los últimos años, desde visita a los leprosarios ahí en Calcuta a otros lugares. ¿Alguna experiencia que haya sido, que lo haya marcado fuerte? Gracias, pastora. Bueno, todas son importantes, ¿verdad? Y todas, en algún momento, el Señor te trae a memoria una cosa u otra cosa, porque son lecciones. Hoy estábamos rememorando con mi esposa nuestro viaje misionero de Cuba. Fue un viaje misionero impresionante que hemos hecho. ¿Qué fue? 2 años atrás, ¿verdad? 2 años atrás. Fue un viaje impresionante que si uno dice, bueno, ¿qué hicieron? Estar con los hermanos, comer con ellos, resolver problemas, ministrar, animar, estar, ¿sí? Y bueno, las aventuras que tuvimos en ese viaje pasan a segundo plano. Son esas pequeñas incomodidades por causa del reino, pero el Señor no nos llamó a hacer misiones en Puerto Vallarta, en la costa azul de Francia. Nos llamó a estos lugares, ¿no? A mí me han marcado algunos lugares porque he visto el reino de Dios. Y hay lugares donde uno va y uno a veces dice, yo no veo el reino de Dios. Ves cosas, pero ver el reino de Dios, ¿sí? Este último viaje que hice este año, antes que se cierre por la pandemia, que hicimos a la India, fue maravilloso porque yo vi el reino de Dios. Y no lo vi el reino de Dios que va a hacer algo por mí. Vi lo que Dios está haciendo a través de esos hermanos. Cuando estuvimos en el Punjab, por ejemplo, el pastor Ajit, su esposa se llama Anita, y están trabajando en Chandigarh, en la zona del Punjab. Tremendo ministerio. Y ellos con sus instrumentos y con sus atavíos, ministrando. Y yo no dije, acá yo quiero hacer algo de eso. Yo quiero ayudarles a ellos, a que ellos tengan éxito en ese trabajo. Ahí yo te puedo decir que yo vi lo que el Señor quiere que yo haga en la India. Que yo me asegure que esa gente, el pastor Samuel Chaco, impresionante, en el noreste de la India, bella congregación al lado del río. Imagínate ahí en Tucumán el río Salí, y hay unas casitas de emergencia así de cartón a la orilla del río Salí. Bueno, una de esas es su iglesia, imagínate. Pero es una iglesia en la India, un lugar donde hay tanta idolatría, tanta persecución contra los cristianos, y ahí un grupo hermoso de gente alabando, adorando al Señor, que uno se sentía como en la casa. Yo dije, yo quiero asegurarme que el pastor extienda su ministerio, prospere en su ministerio. Él está justo en una frontera, en una carretera panasiática se llama, que va desde Birmania o Burma, va hasta Nepal, cruzando por la India, y entonces son 5 o 6 naciones que están hilvanadas por esa carretera, y él se puso ahí. Él no es de ahí, él es del sur de la India. Fue ahí al norte, la zona de Bengala Bengala Occidental, vendría a llamarse, y se puso ahí para alcanzar a todos esos países. Esa es su visión. Yo dije, yo quiero asegurarme que él triunfe en esa misión. El pastor Peter, su hermano Peter Chaco, de hecho estuve con ellos dos esta mañana. El pastor Peter está en la zona cerca de Nueva Delhi, una metrópoli increíble. Y ahí está enseñando, ministrando, visitando. Yo dije, yo quiero que al pastor Peter le vaya bien. Es decir, fui a un lugar que me marcó, vi el reino de Dios y vi mi parte en el reino de Dios. ¿Sí? En lugar de imaginarme, bueno, que ellos todos traigan su gente para verme a mí y que yo le predique alguna cosa, porque soy el evangelista famoso, yo dije, yo quiero asegurarme que a ellos les vaya bien.
esas son las experiencias que a mí me marcan, porque entonces la inversión que hago en un viaje, y vaya que es una inversión, es de tiempo, esfuerzo, dinero, pero esa inversión a mí ya me redituó, porque yo dije, ya vi lo que Dios quiere que haga con ellos. Pastor, ¿y esta fue tu mayor satisfacción viendo el reino de Dios extendiéndose, manifestado? Una vez que estuviste en tu casa Sí, dijiste, y viste todo eso, esas preguntas vienen, ¿no? sí, es que te cambian, y aquí está el problema a veces, balancear un poco. Eh, Te pega tanto las misiones que uno vuelve y queda insatisfecho por tu lugar. Insatisfecho, uno comienza a molestarse, dice, ¿por qué estamos peleando que si el aire acondicionado está más frío, menos frío? ¿Por qué peleamos por estas cosas cuando hay gente que está comiendo ratas en el África? Porque me tocó también con ellos, ¿no? Este, pero no se trata de eso, se trata de ver lo que Dios hace en cada lugar y sumarse a eso. Quizás sea lo más que puede hacer un misionero, es eso, sumarte en la pequeña medida que Dios nos permite. Porque yo creo que lo que dice Salmos, el Salmo 2, pídeme y te daré naciones por herencia y los confines de la tierra por heredad tuya. Yo le he creído al Señor. Ahora nosotros queremos una posesión como exclusiva. No, India es para mí, nadie más. No, ya el Señor me lo dio porque me dio una partecita, ya me dio un ministerio, ya me dio un lugar donde yo pueda ayudar y que yo pueda decir, aquí el Señor me puede usar. Y para mí esa es la satisfacción. Entonces yo digo, gracias por darme India, como Cuba, como Guatemala, como Colombia, Perú, como Bolivia, como todos los lugares donde ustedes y nosotros estamos llegando. Pastor, había una pregunta que hace 2 viernes nos viene persiguiendo esta pregunta y es, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el motivo del sacrificio? Del Bueno, dejar tu casa, tal vez como dijo, la comodidad, el conformismo, ¿y por qué lo haces? Nancy, me robaste. bueno, no es solo eso. No es solo eso, yo le voy a decir algo también. Si tú dices, bueno, cuando yo triunfe en mi carrera y tenga mucho dinero, entonces voy a hacer misiones, no la vas a hacer nunca. Eh, Te puede decir mi familia que vamos a un lugar, damos todo, volvemos endeudados, venimos quebrados, física, económica, intelectualmente, pero yo creo que ese es el Evangelio, la verdad. Yo creo que eso es lo que Jesús hizo, otra vez siguiendo Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Nosotros queremos la parte de la exaltación, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Pero nosotros nos toca esa parte, la del descenso. Y Jesús lo hizo por nosotros también tenemos que hacerlo. Por otro lado, yo siento que las culturas ya no son compartimentos estancos. Hoy tú cruzas la calle, comes sushi, cruzas la calle, comes comida china, cruzas a la otra esquina y comes comida norteamericana. O sea, las culturas ya están eh, interrelacionadas una con otra. Entonces ya no podemos decir, bueno, ¿qué sentido tiene irme allá si yo estoy aquí? Yo estoy en México, pero en el barrio, la colonia donde yo vivo está lleno de chinos, porque hay unas fábricas que son de chinos o del gobierno de China, no sé, pero aquí debe haber, en esta colonia debe de haber por lo menos 200 personas chinas, y los veo. Entonces, ya con mi esposa ya tenemos nuestro plan de cómo hacer nuestra célula, porque ya hemos llegado y ya los vemos caminando a esta hora más o menos, cuando ya está un poquito oscureciendo, salimos a caminar y nos vemos y nos saludamos. Y entonces yo le digo, ni hao, es decir, hola en chino. Y entonces ellos me ven, ni hao. Y entonces me comienzo a acercar y comenzamos a platicar. Me traje yo de China unos tés, un té de algo, como allá sería té de chañar o té de boldo, no sé cómo sería allí. Y bueno, me traje así,
que me regalaron y nunca me gustaron. Comenzamos a repartirlo, porque están en chileno, y todos contentos. Este buen té, me gusta, ¿dónde lo compraron? ¿No? Que lo traje de China, fuiste a China. Todo en inglés y mal español, y algún chino. Entonces, no es que uno a veces tiene que salir, a veces las culturas vienen donde uno está. ¿Sí? A veces no necesariamente tú tienes que hacer el viaje, pero yo te aseguro que en Argentina está lleno de africanos. Tú puedes alcanzar al africano, al senegalés, al ganiano, al congoleño. Puedes predicarle un día la situación económica de su país mejora, o ellos regresan o sus hijos regresan y llevan el evangelio. Nosotros estamos alcanzando a África por los cubanos, porque mucho africano vino a Cuba para estudiar por becas del gobierno cubano. Y ahora están regresando a Angola, ¿sí? Están regresando a Ghana, lugares donde ellos han venido, y están llevando el evangelio allá. Entonces, eso también es hacer misiones, ¿verdad? Y por otro lado, ¿te acuerdas tú quién era el dueño de la casa o del terreno donde está tu casa hace 100 años o 50 años? ¿Verdad que no? Pero hace poco estaba rememorando un misionero que hace 50 años pasó por Tucumán, se llamaba Jack Chisler. Y yo sí me acuerdo de él. Es decir, si tú inviertes solamente en cosas materiales, no que esté mal, si solo inviertes en cosas materiales, vas a ser olvidado, porque esas cosas pasan. Pero si inviertes en cosas espirituales como Don Jack Chisler, ¿sí? Hace 50 años, ese depósito queda ahí. Qué increíble, la verdad, pastor. Se nos está yendo el tiempo y la verdad que está muy rica su charla. Y quisiera que nos deje un último mensaje para la iglesia Bethesda, una iglesia misionera, para ir terminando este programa y bueno, agradecerle todo lo que nos está hablando. Pero un mensaje, déjenos como un broche de oro para esta noche, a toda la iglesia en general, sí. Bueno, no sé si es broche de oro, pero sí, porque conozco la iglesia, es mi iglesia, es mi casa, y te puedo decir que es una iglesia misionera, totalmente misionera. ¿Sí? Si tú quieres asistir a la iglesia para recibir una buena instrucción o gozar de un buen espectáculo, no estás en la iglesia correcta. Esta es una iglesia que te va a mover, te va a motivar, te va a preparar para que salgas y prediques el evangelio. Te va a exigir a que lo hagas, ¿sí? Entonces, bueno, desde el matrimonio Madín, desde don Pablo, doña Nadia, desde todos los que hemos salido para hacer misiones y los que se quedaron para hacer misiones allí, que también es muy honroso haberse quedado y decir, yo podría haber salido, pero yo me voy a quedar y preparar generaciones de misioneros. Todo eso es muy, muy valioso. Y yo no concibo un evangelio que esté despegado del trabajo misionero, porque esa es nuestra misión. O sea, nuestra misión la hemos recibido en el momento que hemos aceptado a Cristo. ¿Sí? Les aconsejaba a los jóvenes allí dos cosas, les aconsejaba. Porque creo que lo hemos hecho, Pastor Sergio, Pastora Nancy, lo hemos hecho en nuestro tiempo. Hemos movido a los jóvenes a que hagan dos cosas. Una, estudien una carrera universitaria. La carrera universitaria es muy importante para poder alcanzar otras culturas en el mundo, ¿sí? Yo me quedé pegadito con mi título de doctor, porque no se imaginan cuántas puertas me abre, ¿sí? Y ya me quedé con esa. De hecho, yo no quiero poner ni apóstol, ni profeta, ni nada de eso. Quiero poner doctor, porque recuerdo una vez, para entrar a Cuba me negaron una visa porque alguien había puesto en algún post de Facebook, había puesto el apóstol Pablo Mancevich, y por eso no me dieron una visa. Y yo dije, esa persona habrá querido congraciarse conmigo, halagarme, y me arruinó.
Yo para el gobierno en Cuba soy lo que soy un médico, entonces soy doctor. Cuando fui al norte de Irak, el proceso para sacar un permiso, porque no es solamente el permiso para Irak, pero para esa zona de Irak, es muy largo. Pero a mí me ayudó que soy médico. Y entonces, saquen una carrera universitaria, especialmente en áreas que pueden funcionar en otros países, por ejemplo, medicina, educación, idiomas. Eso puede funcionar en todos los países. Entonces, aunque tú estés en tu país, tú ya estás tomando decisiones misioneras. Es decir, voy a prepararme porque un día el Señor me puede llevar a otro lado. O yo recuerdo cuando fue el terremoto en Haití. Cuando fue el terremoto en Haití, nadie podía entrar a Haití. Pero yo armé un grupo de pastores médicos y nos sumamos y nos fuimos a Dominicana. En Dominicana rentamos un auto y nos metimos en Haití. Porque somos médicos. ¿Sí? Entonces, aunque después tú no regreses, pero a veces Dios te activa en ese preciso momento porque te has estado preparando. Entonces, una. Segundo, te animo a que estudies inglés, francés, alemán, algún otro idioma fuera de tu idioma y que lo puedas hablar y lo puedas no solo leer, pero hablar y poder predicar el evangelio, porque es un poquito más de decir how are you, tienes que poder predicarlo. Como les decía que esta mañana estaba con los hermanos de la India, estaba con ellos quizás porque ellos me consideran, no sé, un hombre de Dios, una persona que puede enseñar, pero ¿saben por qué estaba? Porque hablo inglés y porque puedo enseñar en inglés. Porque aunque seas el gran hombre de Dios o la gran mujer de Dios, si no puedes comunicarte con esa gente, no te ayuda. Entonces, estudia un idioma. Y entonces, ya estudiando una carrera y estudiando un idioma, o dos idiomas, si te da el cerebro, dos idiomas, adelante, ponte al servicio de los pastores de la iglesia. Pastores, incluyanme, sáquenme, muévanme, porque necesitas ejercitar eso que tienes. ¿Sí? Yo ahorita voy a veces a lugares muy, muy sensibles, que no puede entrar un novato porque todo es muy, muy sensible. Pero hay lugares donde tú sí puedes ir y hasta cometer errores, no va a pasar nada. Y ya con horas de vuelo, ya de haber hecho muchas cosas, Dios te va a dar tu propio campo misionero. ¿Sí? Y bueno, y ahora a toda la iglesia Bethesda le digo, no se olviden de las misiones y de los misioneros que tenemos en todo el mundo. Están pasando un momento muy difícil. Estamos haciendo llegar ayuda a India, a África y a Cuba, son los lugares más nos urge. Entonces estamos haciendo llegar ayuda financiera para los pastores. Está muy, muy, muy difícil. Si nosotros la estamos pasando mal, imagínense ellos. Entonces no se olviden de orar, de ofrendar, de tener en mente a los misioneros en todo el mundo. No solamente oren por ustedes, oren por los misioneros. Orando por los misioneros, estás orando por tu campo misionero y orando quizás por tus hijos o nietos que van a heredar esas naciones. Eso es lo que te puedo decir. Cerrando, pero tan cargado y Sergio, es tan poquito lo que estamos haciendo, a veces parece que es como tirar una arenita a un mundo tan necesitado. Y sabemos que esta noche el Señor está hablando a muchos que están indecisos, ¿sirvo al Señor, no sirvo al Señor? ¿Esto es para mí, esto no es para mí? El Señor está hablando a tu corazón y estamos en el mejor tiempo de tomar decisiones. Agradecemos mucho. Yo quiero cerrar con una invitación. Vieron que mañana vamos a tener el Congreso en su presencia. Es un Congreso internacional donde vamos a disfrutar de la presencia, la gloria de Dios, cosas tremendas y poderosas que amamos. Un mes después, el día 30 de septiembre y 1 de octubre, es un miércoles y un jueves, a horario de Argentina, desde las 11 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a tener un Congreso Internacional Misionero. Es como esto mismo, pero el tema va a ser las misiones. Entonces va a ser, como les decía, el miércoles 30, desde las 11 de ustedes hasta las 2 de la tarde, más o menos 3 horas, el miércoles y el día siguiente, otra vez. Escogí ese horario, yo sé que no todos
le cae bien, pero porque están conectados la gente de Asia, China, India, África, están conectados también, toda la franja de España, Reino Unido, pueden conectarse y no les cae, no sé, a las 2, 3 de la mañana. Y vamos a tener participación de pastores y misioneros de todo el mundo. Ustedes van a escuchar gente de la India, ellos los van a escuchar a ustedes, y vamos a tener ahí un congreso internacional misionero. No es lo mismo que salir a las misiones, pero es lo que podemos hacer ahora, unirnos y juntarnos con misioneros en todo el mundo y hablar de... Desde ya nos sumamos y nos comprometemos con este desafío que tenemos de ser parte de las misiones y apoyando a aquellos que ya están en la primera línea de batalla trabajando. Así que qué buena noche y qué buen desafío para seguir conectados. Se viene nuevos desafíos los próximos viernes, así que no nos desconectamos. Sí, para el próximo viernes tenemos una sorpresa también que va a estar fabulosa también como la noche de hoy, así que no se desconecte. Y queremos agradecerle a todos los que están del otro lado, que siempre nos están apoyando, y bueno, despedirnos así. La verdad que estamos contentos de esta noche, y quédese viendo un video que estamos terminando con esto, y que el Señor le bendiga.